¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Luis Fernando Acosta Tobar y voy a hablar un poquito acerca de las acciones semánticas en un analizador sintáctico para la materia de lenguajes y autómatas 2 de la carrera de Ingeniería de Sistemas Computacionales del Instituto Tecnológico de Celaya. Bueno, pues las acciones semánticas son una extensión, por así decirlo, de un analizador sintáctico. Es lo que constituye la siguiente fase del análisis de la compilación. La mayoría de las herramientas de los generadores permiten especificar o asociar una acción en el código en el cual se programó esa herramienta para que sea ejecutada cuando se reconoce una regla de análisis sintáctico. Recordemos que los archivos de especificación, por ejemplo, de Jack, tienen dos columnas, una con reglas o con especificaciones de análisis sintáctico, pero estas estructuras lo único de que se encargan es que el orden esté correcto, pero en algunas expresiones, por ejemplo en los arreglos o en las multiplicaciones en las operaciones aritméticas, es importante, aparte de que exista un orden, saber si se están utilizando bien por ejemplo, las variables. Esto se ve mucho en la comprobación de tipos. No podemos multiplicar, por ejemplo, una variable entera con un float y asignárselo a un entero sin hacer un casteo. Aunque el análisis sintáctico se pase o pase, no detecte ese error porque el orden es correcto, el análisis semántico debe de ser capaz de detectar ese tipo de errores. O cuando en un arreglo dentro de los corchetes no estás poniendo algún tipo que sea direccionable, por ejemplo, pones una variable dentro de los corchetes, una variable que contenga una cadena, un string, o sea, pones una variable que contiene o la pones dentro de los corchetes de un arreglo, eso el análisis sintáctico te lo va a permitir porque la estructura es correcta. Digo, tienes una variable, tienes corchete de apertura, tienes otra variable que direcciona y tienes corchete de cerradura. Eso es permisible. Sin embargo, el análisis semántico debe ser capaz de detectar ese tipo de errores. Para eso preparé un pequeñito programita, no que hace este tipo de comprobación de tipos, sino más bien para especificar o para ver qué es esta columna. Esta columna son las acciones semánticas. Preparé un pequeñito programa que convierte una expresión en notación infija a una expresión en notación posfija. Te da su equivalente. Si vemos, cada línea de estructura tiene a su lado una acción que se ejecuta cuando el analizador encuentra que se dio esta estructura. Del lado del ex está muy sencillo, reconocemos letras, reconocemos números y reconocemos menos, par, menos, más, por y entre. Y del lado, pues esto es lo más sencillo, no es este el tema. Esto es lo que interesa ahorita. Cuando encontremos un más, menos, por o entre, lo que vamos a hacer es imprimir el respectivo operando. Cuando encontremos esta estructura, expresión más término, y un término puede ser un número o un identificador. Cuando encontremos un token exit command, lo que se va a hacer es ejecutar esta instrucción en lenguaje C. ¿Sale? Entonces vamos a ejecutarla. Para esto lo que hice fue preparar un pequeñito compilar un pequeñito script que lo compila automáticamente, y lo que vamos a hacer es ejecutar. Vamos a introducir 9 más 5 menos 2, por ejemplo, y te entrega su respectivo expresión en notación postfija. Este sería su equivalente en notación postfija. Si tenemos 9 más 5 por 8 entre 7 menos 5, su equivalente en notación postfija sería esta. Y esto lo logramos, aparte de que estamos analizando, por ejemplo, si aquí yo meto algo como esto, va a decir syntax error. ¿Por qué? Porque aparte de que estamos verificando las estructuras, estamos asociando una acción semántica
a esta estructura. Ok, en la práctica las acciones semánticas no son simples print, sino más bien son para comprobar tipos. Esto combinado con una estructura de datos robusta, por ejemplo una tabla de símbolos donde ya se encuentre un identificador y ese identificador tenga una entrada en la tabla de símbolos con la respectiva información en la acción semántica, podemos comprobar que, por ejemplo, un tipo sea igual al tipo que se está intentando multiplicar, por ejemplo, y ejecutar una acción, por ejemplo, de error o seguir con el análisis. Entonces, esas son las acciones semánticas, son acciones que se asocian a una producción de una gramática. Muchas gracias.